Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá con otra ficha audiovisual que denominamos Naturaleza, Cultura y Política. Los textos que agrupamos en este núcleo tienen un hilo conductor que guía una serie de problemas que podemos sintetizar como los distintos modos que adquiere la lógica con la cual entendemos lo que llamamos naturaleza. Dado que la noción se construye en las tradiciones occidentales como oposición a otra cosa que determina lo propiamente humano, es que decidimos plantear el debate en los términos del vínculo naturaleza-cultura. Lo político aparece acá como efecto de la manera en que se entiende tal vínculo, en tanto que produce representaciones que interpelan una conciencia colectivamente conformada. Me parece que el tema, además de relevante para la cátedra, es significativo en el momento en que estamos viviendo en unas situaciones excepcionales a causa de la pandemia del COVID. Algunas interpretaciones sobre el asunto, de hecho, rodearon la idea de una naturaleza que se rebela contra la intención humana de controlar los destinos de la vida. Esta interpretación es el eco de algunas problemáticas que queremos plantear y criticar de alguna manera. Siguiendo a Latour, podemos afirmar que la modernidad ha implicado lo que el autor denomina prácticas de traducción y purificación, que llevaron a comprender la realidad de manera dicotómica bajo la decisión epistemológica de naturaleza y cultura. Los textos que componen esta sección intentan discutirse a la tradición occidental esta cuestión y marcarle además las consecuencias de la construcción de tales perspectivas dicotómicas. La traducción refiere a la mezcla que produce objetos híbridos de naturaleza-cultura. Esta tarea modernamente ejercida tuvo otra tarea aparejada. De esta manera, la purificación encuentra su sentido al crear dos zonas diferentes, la de humanos y la de los no humanos. Estas tareas formaron un conjunto, ambas de alguna forma se necesitaron. La traducción o mediación es una especie de red en la que se encadenan objetos de distinto origen. Latour nos ejemplifica de esta manera: química de la alta atmósfera, estrategias científicas e industriales, la angustia de los ecologistas. La purificación acá implica la partición de la cadena, ¿sí?, de un mundo natural, una sociedad con intereses y un discurso independiente. La paradoja moderna que marca el autor resulta de un proyecto histórico que ascribió a la purificación analítica y prohibió los híbridos a la vez que los proliferaba. La purificación entonces generó una mayor cantidad de híbridos de naturaleza-cultura. Algunas de las críticas sostienen que el iluminismo concibe a la naturaleza escindida de la voluntad humana con destino de apropiación para el progreso humano. La mediación en este caso sería la técnica. Esta permite o permitiría el dominio de ese otro natural. En este sentido, las epistemologías descoloniales o decoloniales han llamado la atención sobre el carácter funcional de la razón instrumental al poder económico y geopolítico imperial europeo, que toman como objeto la naturaleza y la cultura no europea. Se trata de una racionalidad instrumental que se apodera del objeto, lo somete y lo destruye con un destino apocalíptico, nos van a decir algunas filosofías. Ya Goya advertía que el sueño de la razón produce monstruos. Algo de esto hay en la dialéctica negativa de Adorno y Horkheimer, cuando escriben pensando en los desastres que produjo el nazismo. La dominación de la naturaleza como el otro derivó en la dominación de esos otros. Marshall Berman rescata una frase que está en el Manifiesto Comunista de Marx para ilustrar el proceso: todo lo sólido se desvanece en el aire. Para este último, la razón está ubicada en una clase social determinada, la burguesía y su poder destructivo. La entrada al problema que encuentran Nathanson, Escolar y Xacomakos es el de la crítica a las nociones de recursos naturales y materias primas. Consideran clave a estos conceptos para desarrollar de alguna manera una crítica a las falacias del discurso ecológico ambiental.
El primero que aparece en la literatura de los clásicos, Adam Smith, David Ricardo y Marx, es el concepto de materias primas. Con la economía neoclásica se vuelve muy importante y se transforman en recursos. Sin embargo, es en las ciencias naturales donde la noción de recurso va a tomar cuerpo y encontrar fundamentos teóricos. Es decir, se lo acuña en la economía, en el ámbito de la economía, pero el apelativo de recurso natural es fundamentado desde las ciencias naturales. Se conciben, digamos, al estar concebidos en las ciencias naturales, son pensados como no producidos y ahistóricos, ¿no? La idea de recursos supone la existencia real de objetos que pueden ser necesarios. Esto evita pensar las relaciones sociales que determinan la escasez y la necesidad social del objeto natural. Por eso sostienen que los recursos pasan a ser naturales y la fundamentación ecológica será el reverso científico natural de la moneda neoclásica de la escasez, dicen los autores. De acá se desprende que la falacia de pensar a la relación sociedad-naturaleza como objetos distintos, en tanto desde esta perspectiva no son objetos ni distintos, y desconociendo así el carácter histórico tanto de la denominada naturaleza como de lo social. Enrique Leff sostiene que el pensamiento ambiental latinoamericano fue productivo al cuestionar la idea en que se funda el crecimiento económico y en que el ambiente es incorporado como externalidad en la teoría económica. La externalidad es definida como los efectos indirectos que repercuten en el consumo y producción de terceros, pero que no se ven reflejados en el precio. Por eso una de las preguntas de la ecología política es acerca de la manera en que es posible internalizar esas externalidades. Acá también se va a establecer la crítica a la dualidad que se inserta en el concepto de ambiente, sociedad y naturaleza. Propone Leff que el concepto de ambiente pueda ser la otredad de la racionalidad dominante a partir de la superación de la idea de ambiente como entorno, para lo cual demanda una ruptura epistémica que pueda encontrar en la mirada ambiental el prisma para mirar a su vez a las otras disciplinas. Estas críticas van a ser diluidas de alguna manera, ¿no? Del poder transformador que pueden llegar a tener, han quedado un tanto neutralizados. Karman, apoyada en las formulaciones de Boltanski y Chiapello, nos va a decir que hoy el ambientalismo atraviesa todo el arco político. Los movimientos ecologistas anticapitalistas conviven con una idea de medio ambiente que se constituye en una de las ideologías dominantes. Esto resulta de un sistema que incorpora discursos que detentan poder de persuasión en contexto sociocultural en busca de una legitimidad garantizada, aunque asociándola a la exigencia de acumulación de capital. La autora así se va a preguntar qué infamia, qué irreversible descrédito recaería sobre el actor social que no se ajustara a esa retórica. De esta manera construye su lugar de enunciación para establecer un aporte antropológico al problema, para analizar la manera en que algunos usos y apelaciones a la naturaleza funcionan para encubrir procesos de segregación urbana. Digamos, ese es el interés particular de esta autora. La naturaleza, digamos que no es un entorno dado ni existe independientemente de la acción humana. Es por eso que interesa abordar las concepciones involucradas en los discursos que apelan justamente a ella. Las trampas de la naturaleza, nos dirá Karman, son aquellas que buscan la legitimidad de las causas ambientales para ejercer la violencia pública. Esto sucede cuando se establece una retórica que expropia la condición humana de los habitantes considerados indeseables. Distintos actores apelan a causas medioambientales en una operación que erige a la naturaleza con un carácter reificado, es decir, como objeto independiente, que funciona como recurso cultural, es decir, como artefacto producido y reinterpretado por actores que intentan lograr que su punto de vista sea reconocido. Por tal razón, la naturaleza tiene un camuflaje, se reviste de aquello que resulta universal y evidente. Sin embargo, la antropología nos va a mostrar que toda percepción de lo natural se apoya en juicios de valor que son aspectos de la cultura. Las luchas verdes contienen términos paradojales,
como lo puede ser el preocuparse por el destino del caballo que tira el carro del cartonero, pero no del bienestar del cartonero. Esto sucede porque la desigualdad no está en todas las agendas verdes. Karman nos incomoda con frases como la siguiente: las clases medias conciben al medio ambiente como un estilo de vida que incluye prácticas más o menos mercantilizadas. Las clases populares llevan el problema bajo la piel: falta de agua potable, cercanía a basurales, ríos contaminados. Vale preguntarse entonces por los modos en que se delimitan las fronteras de lo humano y lo animal en ciertos conflictos sociales y cómo entran en colisión las distintas lógicas de concebir a la naturaleza. Algunas amenazas a la vida son valoradas socialmente prioritarias, mientras que otras son minimizadas o ignoradas. Eric Swigendow nos va a decir directamente que la naturaleza no existe. El título del texto puede parecer provocativo y quiere significar que la naturaleza es un significante flotante cuyo contenido se expresa en diversos términos que conforman unas listas metonímicas. Nos explicamos. El autor con cierto humor se pregunta por la inclusión de muchas cosas que pueden estar adentro de la naturaleza: nubes, VIH, elefantes, jardines, sentimientos, procesos, relaciones que describe ahí, dióxido de carbono, Alpes, agua mineral. Llega a escribir que Adventure Island en Disneylandia es uno de los ecotopos con mayor biodiversidad del planeta. Estos términos casi infinitos se funden en el nombre de naturaleza. Estas listas que nos da el autor ofrecen un significado inestable porque no pueden fijar un sentido duradero. El significado de naturaleza solo puede ser extraído de referencias metonímicas a otros significantes. Tal vez acá valga la aclaración en semiótica. El signo es la entidad que conjuga al significante y al significado. El signo es algo perceptible que se emplea para representar algo constituido por el aspecto formal de la palabra o soporte material, significante, y el concepto que evoca esa palabra, significado. Y podemos agregar un vértice de ese triángulo conformado por el referente, es decir, el objeto al que alude el signo, sea imaginario o real. En eso reside el proceso de significación. De manera que en el planteo de este autor, el signo naturaleza tiene en principio varios significados y además varios significantes que lo representan. Esto funciona en una operación metonímica. La metonimia es una figura retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Cuando decimos que vamos, por ejemplo, a comer unos patis, estamos diciendo que vamos a comer unas hamburguesas independientemente de la marca que vayamos a comprar. De la misma manera, cuando decimos que vamos a un asado, estamos diciendo que vamos a un tipo de evento social en el que vamos a comer algún tipo de carne asada, nos vamos a encontrar con amigos, vamos a beber, entre otras cosas que hagamos en lo que denominamos asado. La naturaleza, entonces, como significante vacío, flotante, establece una cadena de equivalencias entre significantes que tendrán una coherencia temporal y contingente. Cuanto más extensa sea esa cadena, como en este caso, en el caso de la naturaleza, más indeterminado va a resultar el concepto. Los puntos de anclaje utilizados tienen una intencionalidad variable dependiendo del caso que se trate. El autor realiza una breve revisión histórica para destacar qué significantes en distintos momentos equivalieron, ¿no? Fueron equivalentes con naturaleza. Así se suceden naturaleza Dios, naturaleza ciencia, racionalidad mecanismo, naturaleza orígenes, superioridad moral, belleza. La modernidad produjo una cacofonía de listas metonímicas que se fueron ampliando. Cada vez más cosas escaparon de una definición binaria. Acá están los cuasi objetos de Latour, si se quiere. Las naturalezas que somos capaces de pensar son imaginadas, narradas y cargadas simbólicamente como la naturaleza. Aunque no hay consenso sobre lo que es naturaleza y cómo nos vamos a relacionar con ella, hay un consenso en la necesidad de ser ambientalmente sostenibles.
lo cual acarrea otros problemas y otro tipo de crítica. El miedo a la aniquilación global colabora en la construcción de una narrativa ambiental actual. Según el autor, esta sostiene un planteamiento pospolítico con contenidos conservadores cuando se ensayan todo tipo de medidas para que las cosas en verdad no vayan a cambiar. Así se imagina la sostenibilidad como una serie de dispositivos técnicos directivos que aseguran el curso de la civilización. La naturaleza sostenible impide pensar políticamente acerca del tipo de soluciones y ensamblajes que deseamos producir y qué clase de entorno queremos habitar, reconociendo de este modo la contingencia radical de la naturaleza. La dimensión política desaparece para ser reemplazada por una dirección técnico-gerente en nombre de toda la humanidad. Se descartan de esta manera las tensiones sociales internas, se erige un enemigo externo ambiguo y se encaminan soluciones que apelan a la buena gobernanza ambiental. La crítica que realiza con mayor fuerza la dicotomía naturaleza-cultura a la que referíamos es ubicada por Sussman y Castro, en el texto que tienen ahí en el material, a partir de la década del 80. Los planteos que se realizaron desde el marxismo sentaron las bases para desarrollos construccionistas que intentaron desnaturalizar la naturaleza bajo la premisa de que la aproximación epistemológica es siempre discursiva y materialmente mediada y situada temporal y espacialmente. El giro cultural aportó a la idea de la construcción social de la naturaleza los términos discursivos y simbólicos, al focalizar en las formas narrativas que hacen un uso político de las imágenes creadas sobre lo natural. Como veíamos, esas visiones también comienzan a ser discutidas a partir de la constatación de la existencia de objetos que no pueden ser definidos puramente como naturales, como comentábamos a propósito de Latour, sobre los híbridos o cuasiobjetos. Se abandona lo que podría llegar a ser considerado como un exceso de sociologismo para pensar la difuminación de las fronteras entre lo animal y lo humano, los organismos y las máquinas, lo físico y lo no físico. En el artículo de Sussman y Castro tienen una revisión histórica del impacto de la conceptualización de la relación naturaleza-cultura en las nociones de riesgo y paisaje. La noción de riesgo va a ir sufriendo transformaciones conforme los cambios apuntados en las ciencias sociales establecieron otra manera de entender lo natural y va a ir incorporando complejidad a través de diversas mediaciones, procesos económico-políticos, estructura de clase, etnia, poder, construcción social de los riesgos. Sin embargo, sostienen las autoras, que se observa en la disciplina, en la geografía, muy pocos trabajos que indaguen sobre la construcción de los riesgos híbridos, y cuando lo hacen, en los aspectos conceptuales permanece ausente en las aplicaciones concretas. Bueno, esperemos que les haya servido este comentario.